Les presento a nuestro experto del día de hoy. Él es Lenin Zarzosa Santos, experto jurista y activista social ecuatoriano, miembro del equipo legal de la iniciativa Cuencas Sagradas, del litigio estratégico en materia de defensa de derechos colectivos y de la naturaleza, colaborador del equipo de defensa de derechos humanos de la COICA, miembro del equipo legal de la CONAI para la defensa de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, criminalizados y perseguidos políticos, miembro del equipo legal de la Asociación de Víctimas Inocencio Tancubi del Paro Nacional de octubre de 2019 por justicia para las víctimas de la represión policial, miembro de la Comisión de Justicia Indígena del Movimiento Indígena Campesino Cotopaxi, dentro del proyecto de fomento de una cultura de paz y democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena de la Unión Europea. Consultor especializado en garantías constitucionales, derechos colectivos y de la naturaleza, abogado litigante en materia penal y constitucional, asesor de la Comisión de Derechos Colectivos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador, asesor político del Movimiento Indígena Campesino Cotopaxi, asesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, asesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAI, abogado por la Universidad Central del Ecuador, diplomado en corrientes contemporáneas del constitucionalismo del Centro de Estudios de Especialización en Derecho, CEAT de Querétaro, México. Es un gusto tener a un abogado que trabaja con pueblos indígenas que está enfrentando esta temática todos los días. Te damos la bienvenida, estimado Lenin. El espacio es todo tuyo. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Un gusto poder estar presente y colaborar en este importante proceso de formación con una temática absolutamente clave dentro del litigio estratégico, dentro de lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, la naturaleza, los pueblos y nacionalidades indígenas y su territorio en toda su integralidad, ¿no? El litigio estratégico es importante en razón de las pautas y los puntos claves que va dejando dentro del sistema normativo, lo que nosotros llamamos los puntos que van torciendo y configurando el derecho, ¿no? Dentro de Ecuador ha habido varios importantes en cuanto a consulta previa, libre e informada, que que el Estado lo ha garantizado constitucionalmente, pero que se lo ha ido de alguna manera dejando precedentes en base a litigios, ¿no? Voy a mencionar dos sumamente importantes, uno del caso del río Piatúa y el otro el caso Sinangoe, ¿no? En los cuales hay sentencias sumamente importantes con respecto a esta temática, que reconocen la protección de los territorios y la consulta previa, libre e informada como una herramienta y como un derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades indígenas. En eso es importante que lo podamos analizar y lo podamos entender en toda su dimensión como parte de este proceso. Voy a compartir el material que se ha preparado para este. Bien, si todos me pueden confirmar si estamos ya, si todos lo pueden visualizar, por favor. Sí, sí. ¿Estamos? Perfecto, compañeros y compañeras. Entonces podríamos arrancar con esa introducción que les había mencionado. Hay sentencias importantes con respecto a esto, hay precedentes importantes acá en Ecuador. Con el caso del río Piatúa, es la primera sentencia que se ha logrado de protección de un río en el Ecuador. Y tiene que ver justamente, la sentencia está alrededor de consulta previa, libre e informada. Pero bueno, ahora me ha tocado poder conversar sobre los principales elementos del marco normativo del derecho a la consulta previa, libre e informada y sus lineamientos para su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar en el marco en el cual se desenvuelve este derecho importante que es parte de los derechos colectivos que constitucionalmente están garantizados.
Bien, la Constitución del Ecuador del 2008 es una constitución garantista, ¿no? De un Estado plurinacional y garantista. ¿Qué significa esto? Que tiene un componente especial, una línea transversal de garantías y de derechos constitucionales que está atravesado todo el sistema normativo ecuatoriano. En eso, y principios que lo rigen, ¿no? Uno de estos principios es el principio de pro nomine, que es el principio de siempre aplicación de los derechos humanos, es decir, toda interpretación de la norma legal de la Constitución ecuatoriana, ¿no? Tiene que estar enmarcada e interpretada y aplicada por este principio que tiene que ver con la siempre favorable a los derechos humanos, ¿no? Siempre toda interpretación y aplicación tiene que estar, tiene como objetivo la favorabilidad de los derechos humanos, ¿no? En esto hay un concepto que le llamamos nosotros del bloque de constitucionalidad, que quiere decir que el derecho a la consulta previa, libre, informada no está aislada de todo el marco normativo, ¿no? Tiene sus principios de aplicación y no solo dentro de la Constitución ecuatoriana, dentro del país, sino amparado en varios, en un marco normativo que tiene que ver con interpretación de la Constitución, con precedentes de Corte Constitucional y asimismo con el sistema de protección a nivel internacional del sistema interamericano y de varios tratados y convenios internacionales que garantiza la Constitución. ¿Por qué lo garantiza? Porque está expresamente señalado en la Constitución, el 344 en adelante, ¿no? En el cual señala de que las normas que rigen el Ecuador son la Constitución, ¿no? Y los tratados internacionales en esa jerarquía, y se aplica el que mejor esté dispuesto a garantizar los derechos humanos. Por lo cual tenemos un marco normativo amplio, ¿no? Y como son puntos centrales dentro del Estado constitucional de derecho y justicia que nos garantiza el Ecuador, ¿no? Es sumamente importante poder entender esta dimensión, ¿no? En razón que justamente dentro de lo que tiene que ver con los litigios, nos encontramos con la falta de reconocimiento expreso dentro de los jueces, ¿no? Y por lo cual siempre es importante que podamos mencionar que tenemos una constitución de este tipo. Tenemos una constitución garantista que es sumamente amplia. Aparte de eso, estos derechos son amparados en tratados y convenios constitucionales que son todo un sistema de normas de interpretación, ¿no? Que no son aisladas unas de otras, insisto, ¿no? Y que conforman un todo, ¿no? Una integralidad para la aplicación. Los derechos no son demostrables, eso es importante, los derechos se lo aplican. Dentro de lo que tiene que ver con los litigios, muchas veces los jueces insinúan que tenemos que demostrar un derecho. Estos nosotros no tenemos que demostrar derechos, nosotros tenemos que aplicar los derechos constitucionales, ¿no? Bueno, continuamos con esta idea, ¿no? El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, y que tiene como fin ser un parámetro para el control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que amparan los convenios y tratados internacionales y la Constitución ecuatoriana es la norma suprema en la cual todas las normas que están regidas de menor valor tienen que estar acorde a esta interpretación y a esta aplicación. No puede existir norma de ningún tipo, ¿no? Que esté contrario a esto. Es decir, acá nos podemos
que está esperando una persona para ingresar. Acabo de llegar un mensaje. Ninguna norma puede violar este principio y puede violar estas normas. Es decir, administrativa, judicial, de ningún tipo en sus territorios podría estar contrario a esto, ¿no? Menciono esto porque, bueno, en varios territorios de la provincia amazónica de Pastaza y Morona nos hemos encontrado con cuestiones de primera instancia donde jueces ya violan norma expresa, ¿no? Estamos aquí frente a alertas ya de violaciones de normas constitucionales. Y esto es un primer antecedente. Bueno, he puesto un gráfico para nosotros, los abogados que estamos todo el tiempo en este tipo de litigio, realmente es bastante gráfico, ¿no? Me pareció importante poder mencionarles, poder compartirles, ¿no? Que es esta pirámide en cuanto a las normas, le llaman la pirámide de Kelsen, por conocerle, pero bueno, es un principio esto nos grafica cómo está organizada, ¿no? Si nosotros vemos, está por la Constitución como la norma suprema, la que garantiza todos el sistema jurídico que rige en todo el país. Están los tratados internacionales, las leyes orgánicas, que son las que garantizan la aplicación de derechos fundamentales, y continuamos con todo, ¿no? Con todo el sistema. Como ustedes ven, es una pirámide integral en la cual la Constitución, al estar en la cúspide, y los tratados internacionales son las que rigen todo el sistema, ¿no? Ninguna ordenanza, decreto, acuerdo, resolución, norma puede violar este principio. Les voy a poner un ejemplo aquí que podemos hablar ya de una violación de esto, ¿no? Para poder graficar. En la organización FENACH, la Federación Shuar de Pastaza, ya existió, hace poco existió un proyecto de ordenanza del GAT, ¿no? En donde pretendía regular algunas cuestiones que afectaban al territorio de esta organización de la FENACH, ¿no? Pero realmente estaba violando norma expresa en cuanto a Constitución, con la cuestión de consulta prelegislativa, digamos que es otro tipo de consulta, y de consulta previa libre informada por afectación a su territorio, ¿no? Esta ordenanza argumentaba la autonomía de los GATS para regir sus áreas de competencia, ¿no? La FENACH acá ya señaló que primero tienen que ser socializado en una primera instancia esta propuesta de ordenanza, y solicitó que puedan ser escuchados mediante la herramienta del mecanismo de cilia vacía, que es que un representante de la organización pueda acudir a la instancia de decisión de un órgano de un municipio, ¿no? En el cual pueda expresar todo lo concerniente a una norma que se está tratando, lo cual fue negada, señalando de que no son parte de este consejo, y también como ciudadanos no habían logrado reunir los requisitos para poder acudir, etcétera, y la cual se está planteando una acción de protección que pueda garantizar este derecho a la consulta, ya que, como menciono, lo que está haciendo es una afectación directa al territorio, y está violando el derecho a ser consultados de todo lo que pueda afectar a su territorio, ¿no? Esto importante, por eso es sumamente importante en las organizaciones que la Constitución y los tratados internacionales, que ya los vamos a ver después,
los podamos analizar, los podamos tener siempre presentes. El capítulo de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades a partir del artículo 57, pues es todo un sistema de principios que rigen todos las demandas históricas del movimiento de los pueblos y nacionalidades. Por lo cual es sumamente amplio y sumamente rico de lo que podamos estudiar, analizar y aplicar, ¿no? Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cuestión que podamos, que me quieran compartir. ¿No? ¿Continúo? Adelante, por favor, Lenin, adelante. Listo. Sí me gustaría que... Como dormido los compañeros. Buenos días, Lenny. Sí, justamente por eso me gustaría que me puedan decir algo. Ahí hay Hola, una hola. pregunta de Yadira. Ya, bueno, después de la ronda de preguntas, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre es bueno la interacción. Sí. Ya, con el ejemplo, Yadira dice qué medidas se deben tomar. Se está construyendo una acción extraordinaria de protección en el caso de FENACH. Este caso los podría remitir igual como tema de estudio, esta ordenanza. Lo que pretende es incluso dividir el territorio de la Federación Shuar, ¿no? Y expresamente lo que señala es de que para emitir una ordenanza no necesitan consulta previa, libre informada, ni una consulta prelegislativa, con un argumento bastante débil en realidad, en cuanto a que no va a violar ningún derecho fundamental. Están negando toda la conceptualización de lo que tiene que ver con territorio, ¿no? Territorio y todo lo que abarca y la FENACH, su forma de vida, su cultura, que puede estar que puede ser de uso constante o de uso momentáneo. De todo lo que tiene que ver con territorio realmente lo han negado expresamente. Y es un caso que de la misma manera va a dejar un precedente en cuanto a que no se ha aplicado consulta con respecto a GATT, ¿no? a gobiernos autónomos y descentralizados. Bueno, continuemos. Luego estaremos en el tema preguntas. Igual si tienen alguna cosa, por favor, porque si no, sí estaría como chévere que podamos participar todos. Bueno, existen una serie de derechos que son comunes a todos los seres humanos, pero también existen una serie de derechos que están destinados a ciertos grupos que por sus características particulares se colocan en una situación de desventaja real frente al resto de la sociedad y por tanto requieren de una protección especial. Esto con respecto al tema de los derechos colectivos era sumamente importante. ¿Por qué? Dentro de los litigios, siempre los abogados que están representando al Estado o a empresas privadas nos han señalado o su argumento es que todos son iguales ante la ley. Eso señalan siempre, ¿no? Y nosotros, bueno, realmente tratamos de entender su poca visión al respecto, tal vez, o que vienen ya de algunos sesgos. ¿Qué nos dicen, no? ¿Por qué los pueblos y nacionalidades indígenas tienen sus propios derechos? Jueces han expresado esto, han dicho los derechos colectivos no pueden violar la igualdad ante la ley, todos somos iguales, señor, ¿no? Y sí, ahí es un principio general, igualdad ante la ley, pero hay derechos que son específicos a determinados grupos y en esto radica la importancia de los derechos colectivos, ¿no? Estos se han ido moldeando igual por las luchas históricas de los pueblos ancestrales, ¿no?
que han venido reclamando derechos a partir de del proceso histórico de invasión y conquista que vivió la Vía Yala. Por lo cual, dentro de los derechos humanos se les ha otorgado esta serie de derechos colectivos como reconocimiento a todo ese proceso histórico de lucha, ¿no? Y que son específicos y exclusivamente de los pueblos y nacionalidades. ¿Por qué? Como una forma de reparación histórica y de alguna manera de nivelar esas desventajas que se tienen históricamente en cuanto a discriminación, en cuanto a la falta de reconocimiento del Estado de algunas de sus formas de vida, en cuanto a todo el voraz deterioro de sus formas culturales por el avance de un modelo civilizatorio, etcétera. Es decir, es una forma de que podamos, de que puedan tener una protección especial, una forma de protección que pueda cubrir su discriminación histórica a la que ha sido sometida, ¿no? Por eso es importante y por eso este capítulo va rigiendo todo el sistema constitucional y de Estado de Derecho del Ecuador, ¿no? Esto, el comentarles acá, hemos tenido una sentencia de Corte Constitucional que emitida hace menos de un mes, ¿no? Que igual he trasladado a varios espacios de formación en razón del precedente sumamente importante y de cómo va a torcer varias cosas en cuanto a la aplicación de derecho, ¿no? La Corte Constitucional, por una demanda del pueblo de la nacionalidad guaraní, en cuanto a que varios de los miembros de estos pueblos fueron sometidos a prisión preventiva. A partir de eso, la Corte Constitucional hace toda una interpretación de la aplicación de los derechos colectivos y cómo tiene que ser su interpretación intercultural de todo el sistema jurídico ecuatoriano, ¿no? Y bueno, como señalo, es parte de una consulta sobre la aplicación de la prisión preventiva para pueblos y nacionalidades, pero realmente lo que la sentencia recoge, digamos, en amplitud, todo lo que tiene que ver con aplicación de derechos. Y ahí señala, ¿no?, la importancia de los derechos colectivos, la importancia de la aplicación del principio pro derechos humanos, pro mine, ¿no? La aplicación de una interpretación intercultural acorde al derecho, acorde a un Estado plurinacional de derechos. Recoge el principio de territorio de los pueblos y nacionalidades y de la aplicación de sus propias jurisdicciones y sistema de justicia dentro del sistema penal. Recoge la aplicación del convenio 169 de la OIT. Es decir, es toda una sentencia que lo que está es normando toda esta falta de interpretación intercultural que los jueces vienen realizando y la negación de la aplicación de los derechos colectivos de manera directa e inmediata, como lo señala la Constitución. Es decir, todo este proceso, igual mediante litigios, mediante precedentes jurídicos, se va, después de 2008, después de más de una década de reconocimiento de los derechos colectivos, se va moldeando y en base a todas las luchas y litigios estratégicos que vienen desarrollando las organizaciones. Por lo cual es sumamente clave, igual como le señalo, esta sentencia la hemos estado analizando y
y la hemos derivado a varias organizaciones y pronto igual mediante sus organizaciones poder llevarlas a su conocimiento, ¿no? Mediante estamos organizando igual todo un proceso pedagógico para poder transmitir una sentencia tan importante, ¿no? Bueno, todos le conocerán, en el caso de Antonio Vargas, va a dar un giro por esta sentencia, ¿no? Continuamos. Habíamos mencionado de que dentro de este bloque de constitucionalidad que nosotros llamábamos que es todo el sistema internacional y nacional de protección de derechos que rigen la aplicación de toda norma en el Ecuador, están los tratados y convenios internacionales en función de un grupo para pueblos y nacionalidades, ¿no? Los más importantes son el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son los tres instrumentos vigentes ratificados por el Ecuador y que son parte del sistema normativo ecuatoriano y que están en constante aplicación, ¿no? Bueno, seguimos con la contextualización de lo que tiene que ver con derechos colectivos. He tomado una cita, ¿no? Los derechos colectivos son aquellos derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos que a su vez comprenden derechos individuales de quienes conforman estos grupos, ¿no? Dentro de los derechos colectivos señalar está el derecho al territorio, derecho a un ambiente sano, derecho a conservar su lengua, derecho a la consulta previa, libre, informada, derecho a la consulta prelegislativa, derecho a sus propias formas de organización, de poder y de autogobierno, derecho a sus propias formas de justicia. Aquí está el derecho a la justicia indígena, que es sumamente importante, que es uno de los puntos álgidos igual de la relación Estado, pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, son bastante amplios, como les mencionaba, y están encaminados a proteger en la integralidad todo el sistema de vida de los pueblos y nacionalidades, y que son de aplicación directa e inmediata. Eso siempre es importante tenerlo presente, ¿no? Acá he intentado graficar los fundamentos de la consulta previa libre e informada, ¿no? Este derecho a la consulta previa libre e informada está basado en dos importantes principios y derechos que son la libre determinación y el territorio. ¿Qué es la libre determinación? Es la posibilidad de decidir, ¿no? O de decidir los pueblos y nacionalidades de poder decidir sobre todo lo que tiene que ver a su forma de vida, ¿no? Yo siempre lo digo que defina libre determinación o autodeterminación, y les menciono, podemos decir en palabras simples, yo decido, ¿no? Los pueblos y nacionalidades, yo decido, ¿no? ¿Y en base a qué se decide? En base a su territorio, en base a todo lo que tiene que ver con la definición de su territorio como un punto importante de sus formas de vida. Y en esto está basado el fundamento de la consulta previa, porque tienes derecho a la autodeterminación, a decidir sobre su territorio, pero hay un mecanismo para poder decidir frente a amenazas del Estado o de la administración pública. ¿Cuál es? Ahí viene este derecho a la consulta, ¿no? Entonces son estas tres cosas sumamente importantes: territorio, determinación y la herramienta de consulta, ¿no? que van a formar un todo como un mecanismo de protección de sus derechos, ¿no? Hay una definición que también me gusta mucho, que la he tratado, que es un derecho instrumental que permite acceder, ejercer y organizar otro tipo de derechos fundamentales, ¿no?
el derecho a ser consultados, el derecho a poder decidir sobre todo lo que sucede en su territorio. Esto es importante. Siempre la consulta es, ¿pero qué podemos decidir? ¿No? Hay cosas que podemos decidir o que no podemos decidir. Hay siempre está esta pregunta constante en todas las organizaciones, ¿no? Y los debates álgidos en cuanto a que una cosa se puede decidir y otra cosa no. Y aquí voy a tomar el derecho, la sentencia del Río Piatú. Acá el argumento del Estado de la empresa privada era de que no estaba sujeto a consulta el derecho al agua, ¿no? Porque la consulta previa libre informada estaba destinada a los proyectos extractivos con respecto a recursos naturales no renovables. Concretamente minería y petróleo era lo que señalaban, ¿no? Y señalaban que el agua era un recurso renovable, inagotable, renovable y que se podía garantizar plenamente con el transcurso de los siglos, ¿no? Ese era el argumento principal y por el cual señalaban que no está inmerso la consulta previa acá, ¿no? Primero, mediante varios testigos expertos, se señaló que el derecho al agua es un derecho humano integral, uno. Segundo, que el agua ya no está considerado un recurso estrictamente renovable, no, es un recurso que se está acabando, es un recurso agotable, es un recurso que ya se ha rebasado sus propias formas, sus propios mecanismos de renovación, por lo cual podría ser considerado ya un recurso no renovable, ¿no? Y tercero, mediante jurisprudencia internacional y aplicación de tratados y convenios internacionales, señalar de que el objeto de consulta es todo lo que pueda afectar a los territorios de pueblos y nacionalidades, absolutamente todo. Y esta sentencia lo determina así, que todo sistema, todo medio de afectación directo o indirecto de cualquier mecanismo y de cualquier espacio de la función pública del Estado debe estar, que afecte a territorios y pueblos y nacionalidades, debe estar sujeto a consulta. Con esto se derrumbó el argumento de qué puede y qué no puede ser objeto de consulta, ¿no? Todo plan extractivo que esté inmerso que vaya a afectar territorios de pueblos y nacionalidades puede ser objeto de este mecanismo, ¿no? Lo otro que señalaban es en cuanto a territorio, ¿no? Esto es importante. El argumento del Estado y la empresa señalaba de que el cauce del río, ¿no? Y de que su orilla ya no era parte del territorio. ¿Qué determina la sentencia? Que acogiendo los argumentos de la defensa, que territorio tiene que ver con todo lo que usan los pueblos y nacionalidades para desarrollar su vida de una manera cotidiana, de todos los días, ¿no? O lo que usan de manera espontánea, momentánea, pero que forma parte integral del desarrollo de su vida. Esto lo encontramos en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia internacional, y se le aplicó también al Ecuador, con lo cual hay una interpretación integral de todo lo que tiene que ver con su territorio, ¿no? Y eso es lo que igualmente se está trabajando para las siguientes demandas en cuanto a la extracción petrolera que se plantea ampliar, ¿no? Por lo cual, la noción de territorio y de autodeterminación va a moldear toda la aplicación de todos los derechos consiguientes que están señalados en el artículo 57. Aquí, bueno, volvemos al artículo 57 que tanto les he hablado, de la Constitución del 2008, que se reconocen los derechos colectivos. Les he mencionado, ¿no? Mantener y desarrollar libremente su identidad. He señalado algunos: no ser objeto de racismo y discriminación, practicar su derecho propio constitucionario,
conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, la consulta previa libre informada que estamos hablando, participar en el uso, usufructo, administración de recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras, ¿no? He puesto algunos para que podamos dimensionar lo que ampara el artículo 57, ¿no? Aquí una breve definición de lo que es la consulta previa libre informada, ¿no? En la consulta previa lo que hay de por medio es la vida, es una cita de un líder indígena, ¿no? Señalando de la importancia de esta herramienta como protección para la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Y bueno, ya vamos precisando con respecto a la consulta en sí, ¿no? La consulta es un mecanismo democrático para la adopción de decisiones, una obligación internacional de realización por parte de los estados y un derecho de los pueblos indígenas, previsto en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, ¿no? La consulta previa, lo que habíamos mencionado, ¿no? La facultad que tienen los pueblos indígenas u originarios a exigir y ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que se afecten directamente. Como les señalaba, en el caso de la FENACH del pueblo Shuar de Pastaza, es una medida administrativa la cual se quiere imponer sobre su territorio y la cual está afectando a este derecho. Bien, vamos a una parte importante que son las características de la consulta previa libre informada. Siempre este nombre largo que le damos realmente es por la importancia que tienen estos elementos. Estos elementos, más allá de características de estos elementos, que al faltar uno ya se estaría violando o reduciendo este derecho, ¿no? Tiene que ser la consulta previa, libre e informada, ¿ya? 3 cosas fundamentales, no puede faltar una en esta aplicación. De igual manera, señalar que en el caso de emblemáticos que se ha tenido acá, ha sido también porque las empresas han intentado han señalado de que se ha aplicado consultas, ¿no? Pero las cortes han determinado que no han cumplido los estándares y no han cumplido los requisitos que señala la norma, ¿no? Igual voy a estar comparando con la sentencia del Río Piatú. Previa señala, ¿no? Esta es una característica importante que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala, deberán realizarse antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas con el tiempo suficiente para la recopilación de información y pleno debate. No deberá existir ninguna presión ni ninguna limitación temporal. Ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que ese proceso haya concluido por completo, ¿no? Nos hemos encontrado en todos los planes extractivos que tiene el gobierno sobre los territorios de los pueblos y nacionalidades, que hay avances incluso ya pre-explotación, ¿no? Esto está contrario a los estándares de lo que señala, ¿no? Tiene que ser absolutamente previo antes de cualquier incidencia dentro de su territorio, cualquier incidencia. Esto lo señala el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas y la Constitución ecuatoriana de igual manera, siempre vinculando estos dos, como señalábamos, este bloque integral de derechos, ¿no? Antes y con el tiempo suficiente para tener toda la información necesaria, ¿no? No puede ser, voy a ser enfático esto, no puede ser ya con la maquinaria encima en los territorios indígenas. Esto lo ha señalado ya la sentencia de Río Piatú, igualmente es clara, ¿no? Acá ya se encontraba maquinaria dragando el río,
se encontraba un proceso de construcción del sistema de máquinas y posterior a eso, ya previo al inicio de actividades, ¿no? Digamos, antes del inicio de actividades, se plantea una asamblea en la cual les presentan una información y ya las fotos de cómo va a ser el proceso, el proyecto, etc. Y esto lo incorporan a los organismos de control, señalando como que fue ya una consulta previa, ¿no? Entonces, primer elemento tiene que ser antes de cualquier incidencia en el territorio, ¿no? Incluyendo los estudios previos, todo lo que tenga que ver con esto. Y ningún proceso podrá empezar sin que haya esta garantía, ¿no? El segundo elemento tiene que ser libre, ¿no? Es decir, ningún mecanismo de coacción, de presión exterior, ningún incentivo monetario, ninguna acción de incidencia o intento de división. Eso nos enfrentamos todo el tiempo. Empresas que van e intentan dividir las organizaciones, señalando de que van a hablar individualmente con varios dirigentes o van a referirse a la asamblea sin estar presentes los dirigentes. Van a hacer sus propias convocatorias, ¿no? Acá los estándares igual de Corte Constitucional señala de que todo el proceso de consulta y aplicando este principio de libertad de consulta, es que tienen que estar acorde a los propios sistemas de organización de los pueblos y nacionalidades. Es decir, la empresa no puede por sí sola llamar a una asamblea, ¿no? La empresa no puede por sí sola hablar con un dirigente, la empresa no puede por sí sola hablar con las familias, ¿no? Directamente. Tiene que respetar las formas de organización y las formas comunitarias de toma de decisiones. Esto es importante. Dos, no puede haber ningún mecanismo que pueda presionar una decisión. Acá han intentado diversos mecanismos al respecto, ¿no? Ofrecimiento de obras, acuden con alcaldes, con prefectos, a mencionar de que si hay una aprobación de un proyecto van a tener obras, si no, no hay obras. Eso ya es un mecanismo de coacción. También esto lo observa la sentencia Piatúa en cuanto a que estuvo ahí inmersa el GAD, el gobierno autónomo descentralizado, señalando de que una obra así, de que la construcción de una hidroeléctrica va a permitir que se firmen varias obras y van a ser susceptibles de carreteras, de servicios públicos, si es que esta obra se construye. Eso ya es un mecanismo de coacción. Por lo cual esto ya viola uno de los elementos de la consulta previa libre informada, ¿no? Entonces, mecanismo libre, ¿no? Si lo determinan en su propio idioma, sus propias formas de organización y antes de cualquier incidencia, ¿no? El tercer elemento es que debe ser informada. Esto es otro de los puntos álgidos, complejos dentro de lo que tiene que ver con la aplicación de este derecho. Siempre nos encontramos, aquí voy a mencionar, con el bloque 10 plus Petrol, estamos cerca de ya un año solicitando la información completa. Siempre hay información segmentada, ¿no? Que ha remitido la empresa, con varios procesos ahí en el cual hemos logrado acceder a la información mediante pedidos ante jueces, etc. Entonces, hay un sesgo siempre de información, y acá la información tiene que ser absolutamente clara y completa, ¿no? Y si es requerimiento del pueblo o nacionalidad, esta información deberá ser hecha en su propio idioma, ¿no? Es lo que señala también la sentencia de Sarayaku,
con respecto a consulta previa de corte constitucional, ¿no? Tiene que ser un mecanismo oportuno de acceso a la información, ¿no? Y con sus propios técnicos, con todo lo que garantice que la comunidad completa, que la asamblea comunitaria pueda estar absolutamente informada, clara de todo lo que conlleva un proyecto que va a afectar a su territorio, ¿no? Aquí, bueno, he señalado algunos puntos importantes: la naturaleza, envergadura, ritmo, alcance de cualquier proyecto o actividad. La razón o razones del objeto del proyecto, el por qué se va a realizar el proyecto, la duración del proyecto o la actividad, la ubicación de las áreas que se verán afectadas y una evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales y culturales, ¿no? Una de las cosas que nos hemos encontrado es que dentro de los procesos lo que no existe es información sobre los impactos inmediatos, a mediano y largo plazo. Eso no existe. En varios procesos que se ha llevado a cabo, las empresas señalan de que se ha remitido toda la información, pero no, dentro de toda esta información no está la evaluación de impactos, por lo cual las comunidades logran acceder a una información sesgada, en el cual señalan, se va a realizar por este tiempo el proyecto, este va a ser la actividad a realizarse, ¿no? Pero no tienen claro los impactos a los cuales estarán sometidos una vez culminado el proyecto. Por lo cual tampoco tienen la posibilidad de entender la afectación a su territorio y de plantearse también mecanismos en el caso de que estén de acuerdo a proyectos de cualquier tipo, mecanismos de reparación. Esto es importante, esto no existe, ¿no? Les voy igual como ejemplo en el caso de Pluspetrol, pude ver el pliego de peticiones de las comunidades y en el que estaban llegando a acuerdos con la empresa o diálogos con las empresas, y señalaban de que para posibles afectaciones estaba un rubro, si mal no recuerdo, de $10,000, ¿no? Para todo un resarcimiento de la explotación de una empresa petrolera, ¿no? Entonces, ¿esto qué habla? Que no accedieron a una información completa, ¿no? Entonces, acá igual es un proceso que está en litigio. Entonces, tenemos las tres cosas importantes que determinan este derecho, ¿no? Ser previo, antes de todo, libre de todo amenaza, chantaje, condicionamiento, e informada. Tiene que ser informada y totalmente claro del tiempo de duración del proyecto, del tipo del proyecto y de los impactos que pueda traer un proyecto, ¿no? Bueno, aquí señalaba por igual, por tenerlo presente, que no existe un único modelo de procedimiento apropiado, sino que las circunstancias de cada país y cada pueblo van a tener en cuenta para el proceso de consulta y que sea lo más eficaz para poder garantizar este derecho, ¿no? Hemos hablado los objetivos de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Y aquí voy a hablar un punto importante que es el consentimiento, ¿no? Hay igual mucho debate, mucha controversia alrededor del consentimiento. Tenemos acá un poco antecedente con respecto a esto, porque ¿qué nos mencionan? Y hay ya varias iniciativas legislativas también hacia esto, ¿no? Cuando hablamos de consulta previa informada, hablamos de que por principio debería ser vinculante, es decir, los pueblos de nacionalidades, al tener el derecho de autodeterminación sobre sus territorios y decidir sobre estos, luego de un proceso de consulta, tiene que ser respetada esta voluntad, ¿no? Incluso, como lo señala ahora el pueblo
si mal no recuerdo, Sarayaku y una parte de Pueblo Shuar, que señalan dentro de nuestros planes de vida nunca está el extractivismo como un modelo de desarrollo, por lo cual nuestra decisión es no someternos a un proceso de consulta, ¿no? Incluso la posibilidad de decir no vamos a ser consultados sobre algo que ya hemos decidido, ¿no? Lo que tiene que ver con el consentimiento, su decisión en sí, ¿no? Acá tenemos muy pocos precedentes con respecto a eso. Hay uno importante, el caso Sinango, que habla del consentimiento, pero que en general todavía están muchos casos en litigio. Hay en Corte Constitucional una acción para que pueda interpretar exclusivamente el tema de consentimiento, porque lo que señala la legislación y lo que siempre está tratando de Estado y empresa privada de poder impulsar, es de que las consultas no sean vinculantes. Es decir, que independientemente de la decisión que se tome, hay proyectos extractivos que son fundamentales para el Estado ecuatoriano y que por lo tanto tienen que llevarse a cabo. Y en el caso de que no, de que la consulta sea negativa, de que no existe el consentimiento de pueblos y nacionalidades, pues establecer mecanismos de operación incluso sobre esta decisión, ¿no? Como señalo, esto está en constante litigio, están varias acciones en Corte Constitucional y en diversas cortes del país de segunda instancia, ¿no? Y que estamos enfocados a que la consulta tiene que ser absolutamente vinculante y que el consentimiento es un punto fundamental del proceso de consulta. Como en los espacios de formación, los compañeros de formación y debate, los compañeros dirigentes siempre señalan, ¿no? ¿Para qué nos consultan si esto no, si al final nuestra decisión no va a ser respetada, ¿no? Las consultas deben estar encaminadas hacia la obtención del consentimiento y en procura de acuerdos mutuamente aceptables que se celebren antes de la adopción de las decisiones o las medidas propuestas y que no sean consultas con carácter informativo sobre decisiones ya que se han adoptado o están en proceso de adoptarse sin permitirles de intervenir efectivamente en el proceso de adopción de decisiones, ¿no? ¿Por qué he puesto aquí? Porque, como señalo, en el Ecuador y en sí, en cortes internacionales, lo que se está enfocado es a que sean absolutamente vinculantes y de que vayan encaminadas al pleno reconocimiento del consentimiento o no consentimiento de los pueblos y nacionalidades. Eso hay varios procesos que están llevándose a cabo y que es importante este precedente, ¿no? Y que vale, es un análisis sumamente larga, ¿no? Bueno, vamos al convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Pueblos y Nacionalidades, sobre el tema de consentimiento. No sé si hasta aquí tenemos algún comentario o alguna cosa, por favor. ¿No? ¿Continuamos? Continuamos, Lenin. Lo que pasa es que están guardando las preguntas para la fase, Ah, entonces ahí te van a bombardear. Sí, a ratos me da la impresión de que se me están durmiendo. Rubén, ¿cuánto tengo tiempo todavía? Estamos presentes, escuchando, muy buena. Todavía tienes tiempo para concluir unos 5 minutos más o 10 minutos más, Lenin. Dale, ya estoy volando, intentando. Ya, bueno, hay dos situaciones en las que debe haber pleno consentimiento y que está garantizado esto plenamente, ¿no?
Uno, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de pueblos se considere necesario, solo deberán efectuarse con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Y dos, los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos, nacionalidades sin previo consentimiento. Esos son los dos casos en los que se señala expresamente, pero bueno, encontramos jurisprudencia en cuanto al consentimiento que es mucho más amplia, ¿no? En este caso, bueno, esto en la sentencia de Pueblo Sarayaku, en cuanto a la imposibilidad de que en sus territorios haya armas o sea usado por el ejército ecuatoriano, etcétera, tenemos ahí un antecedente. Y en el caso de los pueblos no contactados con respecto a los planes de extracción en el Yasuní, TT, acá es el otro precedente en el país, ¿no? En cuanto a que esto se produce el traslado forzoso de la nacionalidad guao, sobre todo, ¿no? El consentimiento es obligatorio para los aspectos de cualquier operación extractiva que son importantes para su supervivencia y que tenga lugar dentro de zonas reconocidas oficialmente a los pueblos indígenas o que estos utilicen la tierra según prácticas consuetudinarias que tengan influencia directa en importancia cultural o en los recursos naturales que son utilizados tradicionalmente por ellos, es decir, en su territorio, ¿no? Hemos hablado qué se consulta, ¿no? Hemos ya abordado. Y bueno, voy a pasarme en honor al tiempo, voy a acelerar un poquito más. Al considerarme los casos en los que se debe consultar, ¿no? He puesto ahí algunos antecedentes. Al considerar las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, esto está señalado en el 169 de la OIT, utilización de tierras para actividades militares, en el 30.2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas, antes de explorar o consultar o explotar recursos del subsuelo, esto está en el 169 de la OIT, en la Declaración de los Pueblos Indígenas también. Siempre que se considere la capacidad de los pueblos indígenas de enajenar sus tierras o transmitirlas fuera de su comunidad. Esto para protección de su territorio. En este momento tenemos el caso de la nacionalidad zápara, que el 60% de su territorio ha sido ya titulado a otra asociación. Entonces, esto tampoco pasó por un proceso de consulta. Esto está señalado en el 169 de la OIT y de igual manera. Antes de ser ubicados, la adopción al organizar e implementar programas de formación profesionales especiales, lo señala la OIT también. La adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia entre pueblos indígenas y sectores sociales, la adopción de medidas eficaces para facilitar el derecho de los pueblos indígenas divididos por fronteras internacionales a mantener y desarrollar contactos a través de las fronteras, ¿no? Esos son los casos o los puntos que están, digamos, normados, ¿no? Casos referentes al ejercicio de la aplicación de la consulta previa en el ámbito internacional. Bueno, varios los he ido mencionando con respecto al Ecuador. Acá con respecto al ámbito internacional tenemos el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, que es sumamente importante, ¿no? Y que, bueno, algunos de los puntos los he incluido. Esta es una sentencia que ha moldeado enormemente, en principio, todo el proceso de consulta, ¿no? El Estado tiene el deber de consultar activamente con los pueblos indígenas y tribales según sus costumbres y tradiciones, lo que habíamos ya mencionado. Las consultas deben realizarse de buena fe a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo, ¿no? Los procedimientos culturalmente adecuados. Es importante
que lo tengamos presente. No podemos someternos a procesos de consulta como también se ha tratado de hacerlo por fuera del territorio y en circunstancias totalmente ajenas, ¿no? Se debe con sus propias, esto lo señala, digamos, de manera especial, ¿no? Esta sentencia, sus propias tradiciones, formas de organización, etcétera. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaca tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Lo que tiene que ver con información. Necesitamos que se puede exigir información sobre los riesgos reales y el proceso de impacto, ¿no? Son, por lo general, en las licencias ambientales están ocultos o simplemente no hay estudios reales sobre esto, ¿no? Y eso es importante que dentro del proceso de información esté siempre presente. Como lo señalaba, deben estar siempre inmersos los métodos tradicionales de los pueblos para la toma de decisiones, ¿no? No podemos saltarnos mecanismos, ¿no? de que están ya tradicionalmente llevados a cabo en los pueblos y nacionalidades, ¿no? Bueno, el pueblo, la otra sentencia, esto ya les venía mencionando, de acuerdo a lo que veníamos analizando. El pueblo Sarayaku versus Ecuador es la primera sentencia que habla sobre consulta previa acá. A partir de esa se han desarrollado algunas que vienen de acuerdo a los litigios que se van efectuando, pero esta es es la primera y podríamos mencionar de las más importantes, ¿no? Había hecho una línea de tiempo para ver cómo se desarrolla, porque es importante todo este proceso de cómo se desarrolló esta lucha, ¿no? En el 96, la concesión del bloque 23 a la Empresa General de Combustibles dentro del territorio Sarayaku. En el 2000, que ofrecieron recursos y obras de desarrollo, ofrecieron 60,000 obras de desarrollo, les ofrecieron 500 plazas de trabajo, ¿no? Esto como parte de un mecanismo de coacción y de chantaje, ¿no? Para que acepten esta obra. El pueblo Sarayaku lo rechazó en el 2000. En el 2003 la comunidad puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se obtuvo las medidas cautelares, porque a pesar de haberse negado en los procesos de diálogo, porque no es que existía un mecanismo de consulta, en los mecanismos de diálogo del pueblo Sarayaku con el Estado, haberse negado, el Estado de ofrecer obras, luego pasó a la persecución de dirigentes, pasó a la afectación de su territorio con las fuerzas militares, todo un proceso de agresión, por lo cual obtienen las medidas cautelares. Y bueno, en el 27 de junio del 2012 se obtiene la sentencia y se declara al Estado ecuatoriano responsable porque el Estado no realizó ninguna forma de consulta en Sarayaku, en ninguna fase de ejecución, ni en los actos de exploración, ni en ninguno de estos, ninguna parte del proceso. No violó sus propias instituciones, sus órganos de representación, persiguió a sus dirigentes. Concretamente no fue consultado el pueblo Sarayaku y hubo afectación a sus territorios que señalan la construcción de aeropuertos, se cavaron trochas. Lo más grave que observa esta sentencia es que se instaló explosivos que puso en grave riesgo a la propia sobrevivencia del pueblo Sarayaku, ¿no? La compañía petrolera
intentó lo que veíamos, intentó relacionarse directamente con algunos miembros del pueblo sarayaco sin respetar las propias formas de organización política, ¿no? Esto lo señala. En cuanto al plan de manejo ambiental, se observó que el plan de impacto ambiental fue realizado sin la participación del pueblo sarayaco, lo que sucede igual en varios de los procesos que estamos en litigio. Fue realizado por una entidad privada subcontratada por la empresa y no tomó en cuenta la incidencia social, espiritual y cultural de las actividades de desarrollo previstas que podían tener el pueblo sarayaco. Es decir, estaba destinada este territorio a simplemente la extracción, no tomó en cuenta ninguna de las otras formas de vida de este pueblo, ¿no? No existió un proceso de consulta informada, pues no se demostró que haya un entendimiento, ¿no? Ahí es donde se señala de que la participación era necesaria, la participación activa dentro de un proceso de diálogo adecuado, incluso tomando en cuenta el idioma del pueblo sarayaco, ¿no? Y bueno, estos son todos los antecedentes de esta sentencia importante que va a moldear el proceso de la legislación y los precedentes en cuanto a la aplicación de la consulta previa en el país. A partir de esta, como señalo, vienen varios, Sinagogue, Piatúa, Casuao, etcétera, vienen varios procesos que han de alguna manera también cualificado la aplicación de este derecho, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, el artículo 57 que está garantizado en el numeral 17, lo veníamos, ¿no? El otro caso importante acá es el caso de inconstitucionalidad de la ley minera, en el que también esto ya relacionado a la aplicación de una medida administrativa, ¿no? Legislativa, ¿no? Ya no un plan de extracción, sino esto aquí la Corte Constitucional del Ecuador, acá no es la comisión, la CIDH, acá es la Corte Constitucional del Ecuador, que señala de que en cuanto a la ley minera también hubo una violación del proceso de consulta previa. Esta sentencia señala un punto importante, que es que la Asamblea Nacional estaba en la obligación en los próximos 4 años, si mal no recuerdo, de poder emitir una legislación adecuada para la aplicación del derecho a la consulta previa libre e informada. Hasta el momento no lo ha hecho, ¿no? Bueno, en la posesión de esta nueva Asamblea Nacional, ya la Corte también ha enviado un pedido de información sobre qué es lo que se ha realizado la Asamblea Nacional en cuanto a legislación al respecto, pero no hay, así que ahí tiene un nuevo plazo de poder la Asamblea Nacional emitir una legislación para garantizar y conducir la aplicación de este derecho, ¿no? Eso es importante que lo puedan conocer. Hay 6 meses, está corriendo ese plazo a partir de junio, ¿no? A partir de junio está corriendo ese plazo de 6 meses en el cual la Asamblea Nacional del Ecuador tiene que emitir una legislación para regular y amparar y aplicar este derecho de mejor aplicación, ¿no? Por lo cual es importante este tiempo que ustedes y sus organizaciones puedan tener una participación activa. En este momento hay 3 proyectos de ley que están encaminados a la regulación de la consulta previa libre e informada, pero que ninguno ha sido construido con pueblos y nacionalidades. Por lo cual hay una petición de la Asamblea para que pueda haber un proyecto construido desde la base misma y desde los territorios. Entonces, eso es una tarea pendiente que les dejo ahí, ¿no? Bueno, veamos qué señala la Corte Constitucional en cuanto a este tema de la
ley minera, ¿no? Acá esta sentencia señala de que hubo una participación de algunos representantes de pueblos y nacionalidades para el proceso de aprobación de esta ley minera, pues, ¿no? Pero lo que señala es de que participaron en el taller, estuvieron presentes, recogieron firmas, pero que eso no constituye consulta previa, ¿no? Ya que no se establecieron los requisitos mínimos que ya habíamos hablado antes y los enumera esta sentencia, que la consulta debe ser realizada de carácter previo, que ya vimos. La consulta no se agota con la mera información, no es simplemente de trasladar información así de manera mecánica. La consulta debe ser de buena fe, un procedimiento de confianza entre las partes. Aquí no hubo un diálogo directo o invitación a talleres en los cuales participaron dirigentes, pero no se estableció un diálogo de buena fe directo en igualdad de condiciones. No hubo la participación de instituciones representativas de los pueblos indígenas, es decir, no estuvieron los delegados oficiales de sus propias organizaciones. La consulta no se llevó a cabo de manera sistemática y transparente. Nunca se estableció el proceso de alcance de la consulta. La consulta, y le señala al Estado ecuatoriano que la consulta es un deber intransferible del Estado porque acá usaron intermediarios de parte de las empresas para que realicen estos procesos, ¿no? La participación de los pueblos indígenas se debe empeñar en el diseño de un marco para el proceso de consulta. En base al punto 8, es en el cual la Corte Constitucional delega al legislativo la preparación de un diseño, de un marco legal para la aplicación del proceso de consulta, que como les mencionaba hasta ahora no se lo ha hecho, y ya tienen un plazo de 6 meses para que se lo pueda llevar a cabo. Señala, ¿no?, que esta sentencia señala de que la consulta previa libre informada tiene doble connotación constitucional, puesto que no únicamente es un requisito de forma para la validez de una determinada disposición legal, sino que es una especie de consulta, sino que la consulta constituye un derecho fundamental, ¿no? Ya, asimismo, por eso es que la ley minera viola el derecho a la consulta previa y a la consulta prelegislativa. Esto es clave en razón de que muchas veces igual, lo que se pretende señalar de que la consulta, dentro del plan, la consulta es un requisito más para obtener las licencias de explotación. Y no, es un derecho fundamental que el cual va a determinar todo el proceso mismo de un proyecto. Esto igual lo señala la sentencia del Río Piatúa, ¿no? Que no es un requisito más para iniciar un plan de explotación. Es un derecho fundamental que va a regular todo el proceso, todo el proyecto. Y aquí también les he puesto, bueno, les he venido hablando mucho de lo que señala esta sentencia. Y acá le he señalado, ¿no? Rubén, no sé si me ayudas con el tiempo, por favor. Estamos en 3 minutos más, 5 minutos más tenemos, Lenny. De acuerdo. Siempre Adelante. luchamos contra el tiempo. Sí, es un tirano a veces, pero adelante. Sí. Ya. Acá dentro de la sentencia del Río Piatúa, bueno, estuvieron presentes varios testigos expertos. Usamos alrededor de 52 testigos expertos. Y uno de ellos fue la antropóloga Carolina Duarte,
en la cual en la audiencia expresó que el río Piatúa representa no solo un recurso para el pueblo quichua de Santa Clara, sino que representa la esencia misma de su historia, identidad y cosmovisión. Esto también se amparó en un estudio en el cual en el río se encontró algunas piedras con jeroglíficos, ¿no? Según el estudio de origen milenario, ¿no? Razón por la cual se obtiene una sentencia favorable en razón de que el río constituía parte esencial de su cultura, ¿no? Y por lo cual, aunque el cauce del río, digamos, el Estado se atribuía que su propiedad, de una propiedad pública, y aunque la empresa había comprado varios del territorio alrededor, este debía ser parte de un proceso de consulta en razón de constituir un elemento esencial para su vida, como les había mencionado. Bueno, y hemos logrado, de acuerdo a mi cronómetro y el cronómetro de Rubén, poder concluir este espacio, ¿no? Espero que haya sido de aporte para su conocimiento, para su formación. Me he comprometido, estamos llevando a cabo un proceso de cartillas con respecto a la última sentencia de Corte Constitucional. Igual le voy Rubén, te estaré compartiendo esta sentencia. Sé que te va a encantar el estudio de esta sentencia de Corte. Y tenemos, bueno, varias tareas ahí, compañeros, compañeras que son miembros y muchos dirigentes, ¿no? Tenemos el proceso, como les mencionaba, en la Asamblea Nacional, el proceso de 6 meses en el cual se va a intentar llevar a cabo un proyecto para regulación de consulta previa libre informada. Hay que estar presentes. Tenemos varios litigios que están en tránsito, y todo un proceso ahí de resistencia en cuanto a los decretos minero y petrolero que plantean duplicar la explotación en nuestros territorios, por lo cual espero que estas herramientas hayan sido trasladadas de la manera adecuada, ya que son sumamente importantes en el proceso de resistencia para protección de sus territorios. Y nos estaremos viendo, compañeros, compañeros y compañeras, dentro de los litigios que están por venir. Como yo les he mencionado siempre, estos litigios tienen que estar acompañados de procesos de resistencia, porque ahí logramos nivelar la desigualdad que tenemos contra el Estado, ¿no? Eso, compañeros, muchas gracias Rubén, por Muchas gracias. aportar en este proceso sumamente importante. Muchas gracias, Lenin. Ha sido muy importante que nos hayas logrado transmitir un amplio escenario. Conocer el marco jurídico a partir de casos es siempre muy útil, y nos has presentado casos muy interesantes, situaciones muy interesantes. Lamentablemente el tiempo es un tirano, y más en este caso porque creo que no soy el único que se ha quedado con muchas ganas de seguir escuchándote. Y aquí vienen la ronda de preguntas, ¿no? Les pido a los compañeros, a las hermanas y hermanos, puedan escribir en el chat cuáles las dudas que tienen sobre esto, cuáles las interrogantes, inquietudes que tengan sobre el tema que nos ha expuesto Lenin, sobre el tema de la consulta, y tal vez sobre casos particulares que ustedes han visto y que se relacionan con lo que nos ha explicado Lenin, ¿no? Mientras están escribiendo nuestros hermanos, yo quisiera hacerte una pregunta que en el caso del Ecuador a mí me tiene siempre, porque en realidad compartimos con todos los países la misma problemática y muchas veces la misma situación jurídica. ¿Tú ves la posibilidad de que una normativa general que regule el tema de la consulta pueda ser oportuna, pueda dar un avance más en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, o de lo contrario se pueda constituir en un elemento limitador? ¿Cuál tú crees que es, en tu experiencia, el escenario en que nos enfrentamos en este tema?
Sí, Rubén, esto está en debate. Hemos tenido algunas mesas de análisis. En principio, nosotros, como espacios como equipos de litigio, nosotros preferiríamos que se siga manteniendo como norma constitucional de aplicación directa e inmediata, ¿no? Y que estamos sí con el temor de que una ley orgánica de consulta previa libre informada lo que vaya a hacer es poder restringir este derecho, ¿no? Hemos analizado los 3 proyectos que están en el legislativo. Uno que está, bueno, construido por la Defensoría del Pueblo, en el cual al tener oposición sé que he remitido a la Asamblea Nacional la posibilidad de retirar esto, entonces habrían 2, pero todos están encaminados, digamos, a la restricción, al planteamiento de procedimientos que van en contra de los estándares internacionales, incluso de respeto a las propias autoridades. Y ninguno de esos toma en cuenta el tema del consentimiento. Eso es lo que estamos explorando actualmente acá. Y estamos planteando una acción de interpretación en cuanto a consentimiento a la Corte Constitucional. Efectivamente tenemos este temor de que pueda ser restrictiva. Ahora, hay una sentencia, como mencioné, de Corte Constitucional que le llama a la Asamblea Nacional a aprobar una normativa. Es decir, es expreso, y la Asamblea Nacional, de negarse a esto, estaría sujeto incluso a una posible remoción de sus autoridades. Lo que estamos planteando es de que en el caso de no existir un proyecto que vaya construido desde los territorios mismos, la Asamblea Nacional lo que puede hacer es establecer en corte que no ha sido posible, que ha habido las iniciativas legislativas del caso, pero que no es posible en razón de posible afectación de derechos fundamentales, no ha sido posible una aprobación como tal, ¿no? Es un tema que está ahí pendiente en los próximos 6 meses. Muchas gracias, Lenin. Catán Suárez nos expresa la felicitación a tu persona por la exposición. Y bueno, les abro, algunos compañeros me han pedido que abramos el micrófono para ver si pueden hacer la pregunta directamente. Entonces yo les abro estos minutos. ¿Quién quiere hacer una pregunta directamente sin el chat? Aquí Catán Suárez justamente nos escribe. ¿Ha escuchado? La pregunta de Catán es, ¿ha escuchado que sobre la consulta previa más nombrado caso de Sarayaco y Pitaú y la FENASH, pero casi no he escuchado los casos en mi provincia sobre Moroma, Santiago, caso minero en el Pangui, Tueni, y el caso de Bosco Huizún? Sí, bueno, mil disculpas. Esto en relación no a invisibilizar las luchas del pueblo, del pueblo suramazónico, del pueblo Shuar, sino en razón de que he participado en los anteriores litigios y es como las sentencias que han ido constituyendo precedentes, ¿no? Estas sentencias que les he mencionado han llegado a Corte Constitucional y han sido incorporadas como jurisprudencia. Debo asumir mi poco conocimiento en cuanto a los litigios del sur amazónico. En cuanto al sur amazónico, he estado presente defendiendo al líder Shuar en cuanto a la criminalización, pero no he estado en un litigio de consulta. Espero poder participar con gusto en estos procesos. Conozco que en el caso del Pangui están llevando a cabo un proceso de este tipo, pero están todavía en litigio todos esos casos, ¿no? Más responde a eso, ¿no?
Marilyn nos quiere hacer una pregunta. Le abro el micrófono para que nos pueda expresar su duda. Marilyn, adelante. Buenos días con todos, abogado. Yo tengo una consulta. De igual forma es en la provincia de Morona, Santiago. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos o cuál es la iniciativa de poder contrarrestar con los terrenos que ya hay concesionados? Porque hay una aplicación, no estoy segura si es en Arcom, que uno se puede visualizar. En el mapa hay no sé si puedo decir por lotes o hay espacios donde se puede visualizar no sé si decir la transnacional que tiene, ¿cómo se llama? Concesionados. Pero de todos modos, nosotros nunca supimos que ya estaban concesionados esos espacios. Y hay comunidades ahí viviendo aún. Se sabe que de vez en cuando pasan helicópteros, se ha visto gente desconocida en esos lugares. Me parece que son biólogos sacando muestras, pero nunca un representante del Estado se ha acercado a socializar de qué trata todo eso, pero de todos modos se ha visto así en mapas que hay espacios que ya están concesionados. Y como es parte justamente de cerca de Zamora, que está ahí la concesión minera mismo, que es la de Tundaime con Exa, entonces nos parece que es parte de esa concesión, siendo el Cóndor Mirador que va a ser posteriormente explotado. Entonces, nosotros no sabemos en qué momento van a ingresar, pero hemos revisado y estamos pendientes de que todo en el cantón Gualaquiza, en la parroquia Bomboiza, todo el sector de la nacionalidad Shuar, pues está así con eso, con esas inquietudes de que nunca nadie se acercó a darnos información de todo aquello. Gracias. Gracias, compañera. Sí, bueno, el mecanismo sería una acción de protección para la defensa del territorio para el reconocimiento de consulta previa libre informada, ¿no? Eso sería, digamos, en general el mecanismo a seguir. Sin embargo, desconozco la situación en la cual estás. Entiendo la problemática, como menciono, hemos tenido la oportunidad del trabajo de defender a varios líderes shuar que han sido perseguidos. En el caso Nanquín, ¿no? donde hubo un decreto de emergencia en Morona, Santiago, ahí estuvimos defendiendo como a 12 líderes, ¿no? Que estuvieron acusados de terrorismo. Eso, digamos, fue mi contacto más inmediato a eso. A partir de eso, desconocería el proceso, pero sé que el doctor Mario Melo igual estaba en una acción en la OIT como parte del no cumplimiento del Tratado 169 de la OIT, una acción contra el Estado ecuatoriano. Entiendo eso. Tengo yo acá en el siguiente módulo, me parece también una exposición ya sobre los mecanismos en sí, ¿no? Las alertas de derechos humanos y digamos, ya de aplicación. Ofrezco poder hablar ahí con la gente que está manejando los casos de Morona Santiago para saber cómo está en términos generales el tema ahí, si es que hay algún proceso que se ha hecho en cuanto a que se ha reconocido la consulta previa línea informada o cómo está el caso. Ofrezco poder hablar con Defensoría del Pueblo para levantar alguna información y poderles compartir, ¿no? En principio, en general, como les mencionaba, la opción es poder igual establecer un proceso amplio de una acción de protección para defensa de este derecho.
Gracias, Lenny. Justamente lo que nos comenta Lenny es cierto, porque la próxima sesión, el próximo día martes, nos toca con él ver los mecanismos de defensa, ¿no? Que es una parte muy importante de todo este trabajo. Antes de darle la palabra a Yadira y a Catán y a Diana, Yadira nos escribe y nos expresa lo siguiente. En todos los lugares donde que no se ha aplicado el consentimiento libre, previo, informado, las empresas violan los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando ha sido obtenido el consentimiento solo de los líderes o dirigentes, o cuando ha habido dinero de por medio, o cuando han optado por obras que benefician a sus comunidades. Lo que sucede en el sur de la provincia Morona, Santiago, en el caso minero. Esto nos comenta Yadira, ¿no? Sí, es un caso, el sur con respecto a la minería es un espacio complejo. Hay acciones de resistencia fuertes, eso también reconocer, pero sí, no hemos tenido sentencias y procesos de litigio que yo conozca todavía importantes y que se han ganado ahí. Entonces, es una tarea pendiente de las organizaciones, no puedo ocultarlo eso, las organizaciones hablo regionales, Congenia, CONAIE, ¿no? Como les menciono, para el próximo módulo a tratar de los 2 o 3 proyectos importantes de Morona, saber qué acciones se ha tomado y en base a eso también dentro de la exposición poder dirigir y para que es como el objetivo justamente de este proceso de formación es que puedan tener elementos para defensa de sus territorios, entonces puedan tener esta información importante y que la puedan trasladar a sus organizaciones y establecer las estrategias más adecuadas, ¿no? Entonces, ofrezco eso igualmente. Gracias, Lenny. Catán, ¿tienes la palabra? Hola, sí, abogado Lenin, cordial saludo desde la Amazonía Sur. La juventud te envía muchos saludos del territorio Shuar del Cantón Huamboya. Bien, he escuchado todos los casos que usted mencionó sobre las exposiciones del caso Sarayaku, muy interesante. Valoro las luchas que han obtenido. También del caso Piatua, que está también en proceso, ¿no? Pero yo quisiera hablar más de mi territorio porque todo lo que siento aquí lo he vivido sobre el caso de los proyectos mineros, el caso Tundemi y el Pangue, que han sido ya explotadas y están explotando sin la consulta previa informada. Eso diría yo que los culpables son los dirigentes, no los dirigentes de mi organización. Y se los habla con pruebas y todo, ¿no? También hubo una protesta en el año 2013 cuando estuvo Rafael Correa, en donde el licenciado Pepe Cacho estaba en la protesta también en esa lucha, pero como dirigentes se han camuflado, han dialogado con el gobierno, qué sé yo, un tipo de puestos de poder, pero los dirigentes no se acuerdan cuál es la voz más importante tiene el pueblo, la gente que vivimos en los territorios, las juventudes que vivimos en los territorios, y ellos deberían ser la consulta nosotros con el Estado, que vivimos nosotros. Y eso no ha habido. Aquí en la Amazonía Sur hay tremendos problemas en caso minero, en caso territorio, en donde también me acuerdo que Rafael Correa, el expresidente, dijo al Pepe Cacho, donde estaba en la protesta, el diálogo, donde decía Pepe Cacho que yo no quiero luz, quiero vivir, yo no quiero energía. Y Rafael Correa le responde, si no quieres, ándate caminando. Y el señor se queda callado y como un líder. Pero yo a mi vez, en ese tiempo era más adolescente, diría, yo pensaba en mí, yo diría, usted tiene la obligación de mantenernos a nosotros como Estado, como gobierno. Usted es el papá de nosotros, ¿no? Verá usted de dónde saca.
pero ellos han hecho un diálogo interno y cuando llega el señor al poder y se olvida de nosotros, de los pueblos indígenas. Ha habido esas corrupciones y ambicias aquí en la Amazonía Sur. Y en otro caso de la lucha del licenciado Bosco Bizum, también ha habido esas luchas y ese proceso de luchas aún continuamos las juventudes, y por eso es muy importante porque aprender esto sobre la consulta libre, previa e informada, porque a los jóvenes del territorio no tienen conocimiento sobre esta consulta porque están en los territorios, ¿no? Pero estamos nosotros como jóvenes líderes que salimos a hacer la voz sobre este tema, sobre la ley de la OIT, el artículo 169, eso era mis preguntas, mi opinión. Abogado Lenin, muchísimas gracias y continuamos con esta clase. Saludos. Saludos, gracias, Catán. Importante tu intervención. Sí, recuerdo ese episodio de Rafael Correa como líder, ¿no? que le reprochó, señalando de que, y ahí salió la frase que mencionó, que los pueblos de nacionalidades son atrasapueblos, ¿no? Sí, recuerdo esa agresión, y de ahí desembocó en el decreto de emergencia, ¿no? De que estuvieron militarizadas esas zonas, me parece, sí, 60 días, ¿no? Y de ahí salió un proceso de 82 criminalizados, ¿no? De los cuales ahora ya son 8, me parece que todavía hay con investigaciones previas, ¿no? La muerte de Bosco Bizum, que todavía está en investigación, que no, en este caso la pericia de autopsia desapareció, recordarles eso. Y hubo varios pedidos de la defensa de copias certificadas, etcétera, desapareció. Hubo un proceso, un ocultamiento del protocolo de autopsia. En el caso del líder Acacho, que me mencionó, me parece que fue indultado, ese no conozco, ese caso en concreto. Pero sí, ha habido todo un proceso de resistencia. Yo creo que lo más importante del sur amazónico en este momento, y que ha parado de alguna manera todo el embate del Estado, ha sido los procesos de resistencia que se llevan en los territorios, ¿no? Ha sido sumamente fuerte. Entonces, le pondré atención para presentarles datos y casos adecuados. De igual manera, Catán, como apelando a tu espíritu, como mencionabas, de juventud, con toda esas ganas de defender tu territorio, mencionar que estamos prestos a poder, igual en tu espacio, en tu territorio, en tu organización, poder trasladar un proceso de formación de este tipo, ¿no? Precisamente de esto se trata todo este proyecto que se está llevando a través de COICA. Son procesos dinámicos, que estamos ahí constante avance, ¿no? Entonces, y presto siempre a colaborar en todas las luchas. No se trata de un proceso frío de formación, sino de dinámico. Muchísimas gracias, abogado. Bueno, muchas gracias, Lenin. Muchas gracias, Catán. Muchas gracias, Lenin, por todo lo compartido. En realidad es un tema muy amplio. Y hoy la verdad hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho de la experiencia que nos has compartido. Y bueno, agradecerte de nuevo todo lo compartido el día de hoy, pero el tiempo es tirano. Entonces, yo les pido a los compañeros que nos podamos dirigir a la página de la COICA para resolver el cuestionario del día de hoy, de la sesión de hoy, ¿no? Así avanzamos en el trabajo grupal y bueno,
de nuevo agradecerte mucho la presencia, Lenin. Que hay dos Gracias, compañeros que Eduardo. tenían la mano levantada. Adelante, adelante. Adelante, Diana. Adelante, Diana. Buenos días con todos. Yo quería hacer una consulta a Lenin. En el tema de que como Arajuno, Asia, tenemos igual un inconveniente con el bloque 10, Campo Oakland, el tema de petrolera, con Plus Petrol. Entonces yo quería pedir una sugerencia, a ver qué opinión me da él, que como presidenta que actualmente dirijo a la organización, ¿qué debo hacer al respecto? Porque como el Campo Oakland, o sea, se firmó un convenio para la fase de exploración. Entonces eso se quedó en la mitad por incumplimiento del convenio que se produjo en el año 2008. Entonces, en la actualidad, en el 2011, la asociación decidió, o sea, ya no más tener conversaciones con la empresa que en ese entonces era Jeep. Entonces, hubo algunas resoluciones del Congreso de Asia donde ya no teníamos que tener ninguna conversación con Ajib y con el Estado. Entonces, sin embargo, ellos cada 2 años que se cambia a los presidentes han venido a decir de que quieren ingresar, que quieren pagar las deudas que se firmó en el convenio. Y ahora en la actualidad, como allí vendió todas sus acciones a Plus Petrol, el Plus Petrol está al frente. Entonces, la empresa, los relaciones comunitarios de la empresa Plus Petrol, ellos han venido a la asociación a decir de que ellos quieren ingresar, pero sin embargo nosotros, como tenemos una resolución del Congreso, hemos dicho que nosotros vamos a respetar la decisión del pueblo y la resolución donde dice que no pueden ingresar ellos. Entonces, sin embargo, nosotros como asociación habíamos llamado a una reunión con los presidentes de las 25 comunidades. En la reunión se quedó de acuerdo de que vamos a hacer respetar la resolución. Entonces, nosotros enviamos un documento como Asociación Asia de que nosotros vamos a respetar la resolución y no queremos ni una conversación con ellos. Pero sin embargo, a pesar de haber enviado ese documento, ellos han estado manipulando a los presidentes sin autorización de la Asociación Asia, han buscado a cada uno de los presidentes para decir de que ellos quieren pagar la deuda, de que con esa plata puedan hacer obras en sus comunidades para el desarrollo de la comunidad, pero sin embargo la presidenta de Asia no informa a los presidentes. Entonces es un tema complicado que como presidenta estoy preocupado porque mientras le convenzan a los presidentes de las comunidades bases, va a haber de que va a tomar la decisión de que, o sea, demos paso para que termine la fase de exploración. Entonces, como es una decisión colectiva, pero sin embargo ellos andan buscando a los presidentes, esa era mi preocupación y quería preguntar a Lenny qué procedimiento yo tengo que seguir como presidenta o si tengo que poner una demanda o una denuncia porque ellos están ingresando a nuestros territorios, vulnerando nuestros derechos, como ahorita estamos hablando de que los pueblos sin nacionalidades tenemos algunos convenios o igualmente en la Constitución nos amparan. Entonces, esa es mi pregunta a Lenin o a los compañeros que están aquí escuchando. Gracias. Como lo mencionaba, sí, es un caso complejo, súper amplio. Yo estaba en una asamblea en una reunión que me invitaron, estuvo la empresa ahí, es un proceso complejo.
hemos hecho algunas acciones de unos pedidos de información ahí. Entonces, más bien invitarle que podamos organizar una reunión en la compañía para poder hablar este tema más a profundidad. Y no acá no complicarle a Rubén en el tiempo. Y poder nosotros establecer ahí algunas cosas para poder reunirnos y hablar en la compañía, ¿no? Eso, compañera. Ya. ¿Y cuándo yo Gracias. podría acercarme a la conferencia para esa reunión? Ya ¿Cuándo? lo hablamos ahí. Ya le voy a dejar mi contacto y podemos conversar. Ya, ya Muchas listo, gracias, mi Lenny. estimada, entonces. Por Gracias. favor, Gracias, también Daniela. tengo una pregunta. Yadira, adelante, pero con la aclaración, o sea, de que igual a Daniela, de que no es que Lenin no va a volver con nosotros. Lenin va a volver la próxima semana y vamos a hablar de casos, vamos a hablar de mecanismos de defensa, vamos a hablar de justamente todas esas inquietudes que tenemos sobre qué hacer, cómo defender los derechos. Ya los conocemos y ahora tenemos que saber el próximo martes cómo defenderlos. Adelante, Yadira. Ya, buenos días, Denis. Felicitar por la exposición muy interesante, sobre todo acerca de la FENAL. Yo soy Adina Charufi y pertenezco a la UNASPAE, base de la FENAL. Justamente nosotros ahora nos encontramos en el caso de que el municipio ha elaborado una ordenanza para acerca del tema de parcialización, pero que nosotros nos encontramos justamente en el territorio en el que no hemos sido consultados porque justamente somos el territorio litigio. Es decir, bueno, creo que usted ya conoce el caso porque ya lo mencionó. Entonces, lo que yo quiero saber es que nosotros, al pertenecer a la FENAL, ¿qué medidas exactamente tenemos que tomar? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos que presentar contra el municipio, ya que eso vulnera nuestros derechos a la libre consulta y también al no haber sido partes para elaborar la ordenanza y demás derechos que nos están siendo atropellados? Gracias. Sí, Yadira, gracias. Conozco el tema, como lo mencioné, hay una violación expresa de la ordenanza del derecho a la consulta. De igual manera, del pedido de comparecencia que hace el pueblo y la contestación que realiza el municipio, en ese mismo documento igual hay un proceso desastroso de vulneración del derecho al territorio, autodeterminación y consulta. Este es un caso que va a ir a una acción de protección a corte, ¿no? Entonces, sí, igual dentro de la próxima exposición de los mecanismos ya de defensa, estaremos hablando de la acción de protección y de lo que se va a aplicar en este caso. Bueno, Lenin, muchas gracias. Ahora sí, nos toca ir al cuestionario. Y de nuevo, agradecerte por toda la presencia y nos vemos el próximo martes con Lenin para que nos hable justamente del tema de los mecanismos de defensa. Gracias. Gracias, Yadira. Lenin, Rubén, solamente una aclaración, es el miércoles. No, sí, el miércoles próximo, no martes. Para que no nos Gracias. Muchas gracias, Santiago. El próximo miércoles, como hoy, nos toca ver el tema de los mecanismos de defensa en el Ecuador. Entonces, yo les pido, estimados participantes, que vayamos a la página de la COICA y resolvamos en 10 minutos el cuestionario. Y luego volvemos inmediatamente para continuar la actividad grupal. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego.